La tragedia de Eulalia Serrano, 1883, Durango. La novia que hablaba antes del sacerdote. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Capítulo 1. La novia que habló antes que el sacerdote. En la ciudad de Durango, capital del estado del mismo nombre en el norte de México, el domingo 14 de octubre de 1883, durante la ceremonia matrimonial que debería unir a Eulalia Serrano, de 22 años, con don Francisco Mendoza, de 30 años, en la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, ubicada en Plaza Principal de Ciudad, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, cuando ceremonia estaba en momento crucial de pronunciación de votos matrimoniales, cuando aproximadamente 300 invitados llenaban bancos de nave central, observando con emoción y solemnidad apropiadas para sacramento de matrimonio, cuando sacerdote don Vicente Aguilar, de 60 años, que había oficiado cientos de matrimonios durante 3 décadas como párroco, estaba a punto de comenzar fórmula tradicional de votos. Un fenómeno extraordinario había comenzado a ocurrir que dejaría a todos presentes, incluyendo sacerdote experimentado, completamente perplejos, y que se convertiría en uno de casos más documentados de capacidad mental excepcional registrados en historia de Durango. Eulalia, que estaba de pie frente al altar junto a Francisco, vestida con traje de novia de seda blanca importada desde Francia, que había costado 800 pesos, inversión enorme de familia, con velo de encaje de Bruselas que cubría rostro parcialmente, creando atmósfera de misterio apropiada para novia, con ramo de rosas blancas en manos que temblaban ligeramente por nerviosismo natural que toda novia experimenta en momento de comprometer vida ante Dios y ante comunidad. Había comenzado súbitamente a hablar con voz clara, pero con tono extraño y monótono, como si estuviera recitando de memoria texto memorizado o repitiendo palabras que escuchaba de fuente invisible que sólo ella podía percibir. Francisco Mendoza, había dicho Eulalia con voz que, aunque clara, tenía cualidad mecánica que contrastaba dramáticamente con emoción profunda que debería haber mostrado en momento más importante de vida. Recibes a Eulalia Serrano como legítima esposa según el rito de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, y prometes serle fiel en prosperidad y en adversidad, en salud y en enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida hasta que la muerte los separe. Las palabras habían sido pronunciadas con aproximadamente 2 segundos de anticipación, intervalo breve pero inconfundible, antes de que don Vicente abriera boca para pronunciar pregunta tradicional de votos. Sacerdote había estado a punto de comenzar fórmula ritual que había usado en cientos de matrimonios durante décadas, cuando Eulalia lo había anticipado completamente, diciendo no solo contenido general que podría haber adivinado, sino fórmula exacta palabra por palabra, incluyendo fraseo específico que don Vicente característicamente usaba. Don Vicente había quedado congelado con expresión de confusión profunda, visible en rostro que había perdido color normal.
Había mirado hacia Eulalia con ojos que mostraban mezcla de sorpresa, inquietud y fascinación, intentando comprender qué acababa de ocurrir. ¿Había él ya formulado pregunta y había olvidado en momento de distracción mental? ¿O Eulalia realmente había hablado antes de él? Pero no, tenía certeza absoluta de que no había pronunciado palabra todavía. Eulalia lo había anticipado imposiblemente. Invitados que llenaban bancos de catedral, 300 personas, incluyendo familias de élite de Durango, comerciantes prósperos, funcionarios gubernamentales y miembros prominentes de sociedad, habían murmurado sorprendidos, creando onda de susurros que se había extendido desde bancos frontales hacia atrás como ripple en agua. Algunos habían asumido inicialmente que era simplemente error nervioso de novia, que confundida por emoción abrumadora del momento, había hablado en tiempo inapropiado, sin comprender protocolo de ceremonia. Pero entonces había ocurrido nuevamente con precisión aún más perturbadora. Don Vicente había decidido continuar con ceremonia, asumiendo que primer incidente había sido anomalía única. Había preparado para formular pregunta idéntica dirigida a Eulalia según ritual tradicional requería. Pero antes de que pudiera pronunciar primera sílaba, antes de que pudiera abrir boca para comenzar, Eulalia había continuado con voz que mantenía mismo tono monótono extraño que había usado momento antes. Eulalia Serrano, recibes a Francisco Mendoza como legítimo esposo según el rito de nuestra Santa Madre Iglesia Católica y prometes serle fiel en prosperidad y en adversidad, en salud y en enfermedad, y así amarlo y respetarlo todos los días de tu vida hasta que la muerte los separe. Nuevamente había anticipado exactamente, no aproximadamente, sino exactamente, palabras que don Vicente estaba a punto de pronunciar. Esta vez dirigidas a ella misma, pero usando tercera persona, exactamente como sacerdote, habría formulado pregunta según protocolo establecido de ritual matrimonial católico. Don Vicente había sentido escalofríos recorrer espalda, creando sensación física de perturbación que nunca había experimentado durante décadas de oficiar ceremonias. Esto definitivamente no era error nervioso simple. Esto no era coincidencia. Eulalia estaba diciendo palabras exactas de ritual matrimonial antes de que él las pronunciara. No solo contenido general que ella podría haber escuchado en otras bodas, sino fórmula específica palabra por palabra, con fraseo idéntico que él personalmente usaba característicamente. Había decidido probar fenómeno mediante cambiar secuencia deliberadamente. En lugar de continuar con intercambio de anillos, que normalmente seguía inmediatamente después de votos, había decidido saltar a bendición final, que normalmente venía al final de ceremonia. Si Eulalia estaba simplemente recitando ritual memorizado en orden normal, quedaría confundida por cambio. Pero si genuinamente estaba anticipando sus pensamientos, antes de que pudiera formular bendición, Eulalia había continuado sin pausa, sin mostrar confusión alguna. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y los guarde unidos en amor hasta el fin de sus días. Que la Virgen María interceda por ustedes y los proteja en camino de vida matrimonial. Don Vicente había planeado usar exactamente esas palabras para bendición final. Pero no había sido orden normal. Había saltado deliberadamente para probar. Y Eulalia lo había anticipado con precisión perfecta. En ese momento había comprendido con certeza absoluta que estaba presenciando fenómeno extraordinario que trascendía explicación normal. Eulalia no estaba simplemente recitando ritual memorizado en secuencia estándar. De alguna manera, mediante proceso mental que no podía comprender, estaba anticipando cada palabra específica que él iba a pronunciar antes de pronunciarla.
Estaba siguiendo cambios que él hacía mentalmente antes de vocalizarlos. Estaba demostrando capacidad que parecía imposible según comprensión normal de cómo mente humana funciona. Durante siguiente media hora, mientras ceremonia continuaba, fenómeno persistió con consistencia inquietante. Cada vez que don Vicente preparaba para pronunciar siguiente parte de ritual, ya fuera bendición de anillos, lectura de epístola, oración final o cualquier componente de ceremonia, Eulalia anticipaba con aproximadamente 2 segundos de adelanto, diciendo exactamente palabras que él estaba a punto de usar con precisión, que excluía posibilidad de coincidencia o adivinación. Don Vicente intentó múltiples pruebas adicionales. Cambió orden de oraciones, sustituyó palabras en fórmulas tradicionales, incluso improvisó bendición nueva que nunca había usado antes. En cada caso, Eulalia anticipó con exactitud perfecta. Al final de ceremonia, cuando normalmente habría pronunciado «pueden besarse como esposos», Eulalia había dicho palabras 2 segundos antes, creando momento surreal donde sacerdote y novia habían hablado simultáneamente, ella comenzando frase, él uniéndose a mitad. Francisco, que había permanecido de pie junto a Eulalia durante ceremonia completa, había estado igualmente perplejo. Había mirado hacia novia con expresión que mezclaba amor, preocupación y confusión profunda. Conocía a Eulalia como mujer inteligente, pero esto trascendía inteligencia normal. Esto era capacidad que parecía sobrenatural. Cuando ceremonia finalmente concluyó y pareja caminó por nave central hacia salida de catedral entre aplausos nerviosos de invitados que no sabían cómo interpretar lo que habían presenciado, Eulalia súbitamente había colapsado. Cuerpo perdiendo toda tensión como marioneta con cuerdas cortadas. Francisco la había atrapado antes de que cayera al suelo completamente. Había sido llevada urgentemente a sacristía, donde había recuperado conciencia después de aproximadamente 5 minutos. Cuando había abierto ojos, había mirado alrededor con confusión absoluta. «¿Qué pasó?», había preguntado con voz débil. «¿Ya nos casamos? No recuerdo nada después de entrar en catedral». Esta declaración, que Eulalia no recordaba haber anticipado palabras de sacerdote durante ceremonia completa, añadió capa adicional de misterio a caso que ya era extraordinario. Capítulo 2. Durango en 1883. Ciudad minera y sociedad conservadora. Durango en 1883 era ciudad de aproximadamente 40.000 habitantes, ubicada en altiplano del norte de México, a altitud de aproximadamente 1.880 metros sobre nivel del mar. Ciudad servía como capital del estado de Durango, estado grande con economía basada principalmente en minería de plata y de hierro que había prosperado durante siglos coloniales y que continuaba generando riqueza considerable durante período porfiriano. La ciudad había sido fundada en 1563 durante período colonial español con nombre original de Villa de Durango. Durante siglos había servido como centro administrativo, comercial y religioso de región vasta que se extendía desde desierto de Chihuahua en norte hasta montañas de Sierra Madre Occidental en oeste. Arquitectura del centro histórico reflejaba riqueza que minería había generado. Edificios coloniales de 2 y 3 pisos construidos con cantera rosa característica de región, plazas grandes con fuentes elaboradas y múltiples iglesias impresionantes, incluyendo Catedral Basílica Menor, que dominaba plaza principal con fachada barroca, decorada con esculturas y con torres gemelas que alcanzaban altura de aproximadamente 40 metros. Economía estaba basada principalmente en minería, particularmente extracción de plata de minas en montañas circundantes que empleaban miles de trabajadores,
en ganadería extensiva que producía carne y cuero para mercados nacionales e internacionales, y en agricultura limitada por clima semiárido, pero que incluía cultivo de trigo, maíz y frijol en valles irrigados. Comercio con Estados Unidos era significativo, aprovechando proximidad de frontera. Productos de Durango, particularmente plata y cuero, eran exportados, mientras manufacturas estadounidenses eran importadas, creando clase comerciante próspera que servía como intermediarios. Sociedad era estratificada con familias descendientes de españoles controlando minas, haciendas grandes y comercio mayor. Clase media incluía comerciantes menores, profesionales como abogados y médicos, y artesanos hábiles. Clase trabajadora consistía en mineros, empleados de haciendas y trabajadores domésticos, frecuentemente viviendo en pobreza. Políticamente, ciudad bajo presidencia de Porfirio Díaz, que había gobernado México desde 1876, gozaba de paz relativa después de décadas de guerras civiles, pero también experimentaba represión política y concentración de riqueza en manos de élite conectada con gobierno. Religiosamente, sociedad era profundamente católica conservadora. Iglesia mantenía influencia considerable sobre vida social y cultural. Ceremonias religiosas, particularmente matrimonios, eran eventos centrales de vida comunitaria celebrados con solemnidad y con participación de comunidad amplia. Familia Serrano pertenecía a clase media-alta comerciante. Don Rodrigo Serrano operaba negocio de importación-exportación, comerciando principalmente con textiles y con herramientas importadas desde Estados Unidos y Europa. Ingresos anuales de aproximadamente 15,000 pesos permitían vida confortable. Eulalia había crecido con privilegios moderados. Educación privada que incluía lectura, escritura, francés y música, particularmente piano. Viajes ocasionales a Zacatecas y a Ciudad de México y expectativa de matrimonio con hombre de familia apropiada. Era mujer conocida en círculos sociales de Durango por inteligencia excepcional y por memoria extraordinaria. Desde niñez había demostrado capacidad de memorizar textos largos después de leerlos una sola vez, de recordar conversaciones palabra por palabra días después, y de aprender idiomas con facilidad notable. Había dominado francés mediante leer novelas francesas y mediante practicar con institutriz durante apenas 2 años. Pero nadie, ni familia, ni Francisco, que la había cortejado durante 2 años, había anticipado que memoria excepcional se manifestaría de manera tan dramática durante ceremonia matrimonial, creando fenómeno que parecería precognición, cuando en realidad era recitación memorizada perfectamente sincronizada. Francisco Mendoza provenía de familia similar, operando rancho ganadero grande que producía ganado para mercado de carne. Matrimonio consolidaría alianza entre 2 familias prósperas de Durango. Pero día de boda, que debería haber sido celebración alegre simple, se convirtió en evento que generaría debate durante décadas sobre naturaleza de capacidad mental humana y sobre límites de lo que mente puede lograr bajo circunstancias extraordinarias. Capítulo 3. La investigación urgente del fenómeno. Durante días inmediatamente después de boda, caso de Eulalia generó conversación intensa en Durango. Historia se extendió rápidamente mediante red de chisme que operaba con eficiencia notable en ciudad de tamaño moderado donde todos miembros de élite se conocían. Versiones variaban según quien contaba. Algunos describían a Eulalia como poseída por espíritu profético que le permitía ver futuro. Otros sugerían que era bruja que había leído mente de sacerdote, y otros proponían que era simplemente mujer nerviosa que había memorizado ritual y había tenido coincidencia extraordinaria de timing.
Don Vicente, que era hombre educado y racional, a pesar de profesión religiosa, había decidido investigar fenómeno sistemáticamente. Había convocado reunión en casa parroquial 3 días después de boda, invitando a Eulalia, a Francisco, a familia Serrano y a doctor local don Arturo Ramírez, que tenía interés en fenómenos mentales. Durante reunión que duró aproximadamente 3 horas, Eulalia había sido interrogada gentilmente sobre experiencia. Había explicado con honestidad que no recordaba conscientemente haber anticipado palabras de sacerdote. Recuerdo entrar en catedral, recuerdo pararme frente a altar, pero después todo es borroso como sueño que no puedo recordar claramente. Siguiente cosa que recuerdo con claridad es despertar en sacristía con Francisco sosteniéndome. Esta amnesia de evento sugería que durante ceremonia Eulalia había estado en estado alterado de conciencia, no completamente inconsciente, pero tampoco completamente consciente y en control. Don Vicente había preguntado sobre preparativos para boda. ¿Asististe a ensayo de ceremonia? Sí, Eulalia había respondido. Asistimos a ensayo 4 días antes. Usted nos guió por ceremonia completa, explicando cada paso. ¿Les prestas atención particular a palabras específicas que usé? No intencionalmente, pero... Eulalia había pausado como si recordara algo. He notado desde niñez que tengo facilidad de recordar cosas que escucho o leo. Mi madre dice que cuando tenía 6 años podía recitar cuentos completos, palabra por palabra, después de escucharlos una vez. Don Arturo, que era doctor con formación en medicina, pero también con interés en psicología emergente, había intervenido. ¿Experimenta usted frecuentemente estados donde pierde conciencia de acciones? A veces, cuando estoy muy nerviosa o cuando concentro intensamente en algo, pierdo noción de tiempo. Como cuando toco piano, a veces comienzo pieza y siguiente cosa que sé es que he terminado sin recordar conscientemente tocar notas intermedias. Esta descripción sugería que Eulalia era susceptible a estados de disociación leve, condición donde parte de mente opera automáticamente mientras conciencia normal está suspendida. Don Vicente había formulado teoría. Creo que combinación de su memoria excepcional y de nerviosismo extremo durante boda causó fenómeno. Durante ensayo absorbió no solo ritual general, sino cada palabra específica que usé, cada pausa, cada énfasis. Todo quedó grabado en memoria con precisión fotográfica. Luego, durante ceremonia actual, nerviosismo indujo estado de trance leve, donde memoria comenzó a reproducir ritual, automáticamente, sin control consciente. Timing de reproducción coincidió casi perfectamente con timing real de ceremonia, creando ilusión de precognición, cuando en realidad era recitación memorizada, sincronizada. Teoría era plausible, pero dejaba preguntas. ¿Cómo Eulalia había anticipado también cambios que don Vicente había hecho durante ceremonia? Cambios de orden y sustituciones de palabras que no habían sido parte de ensayo. Don Vicente admitió que algunos cambios habían sido improvisaciones para probar fenómeno, pero aún así Eulalia los había anticipado. Explicación más completa requeriría concepto más sofisticado, que durante estado de trance, Eulalia no solo estaba recitando memoria, sino estaba percibiendo señales sutiles, microexpresiones faciales de don Vicente, cambios en respiración, movimientos preparatorios, que le permitían anticipar qué iba a decir siguiente, incluso cuando improvisaba. Este fenómeno, lectura inconsciente de señales sutiles, permitiendo predicción de comportamiento, sería estudiado décadas después por psicólogos bajo nombre de percepción subliminal o lectura fría involuntaria. Durante semanas siguientes, don Arturo realizó experimentos con Eulalia para explorar capacidades.
Descubrió que bajo condiciones normales de consciencia completa, Eulalia podía memorizar textos de aproximadamente 500 palabras después de leer una sola vez. Pero bajo estado de concentración profunda inducida mediante pedir que cerrara ojos y respirara lentamente, capacidad aumentaba dramáticamente. Podía memorizar textos de más de 1000 palabras y recordar con precisión casi perfecta días después. También descubrió que Eulalia tenía sensibilidad inusual a señales no verbales. En experimentos donde don Arturo pensaba en palabra pero no la decía, Eulalia frecuentemente adivinaba palabra correctamente mediante observar expresión facial y lenguaje corporal subliminal. Combinación de memoria eidética, susceptibilidad a estados de trance y percepción aguda de señales sutiles explicaba fenómeno de boda. No era precognición sobrenatural, sino confluencia extraordinaria de capacidades mentales excepcionales, operando bajo circunstancias de estrés extremo. Pero incluso explicación naturalista no disminuía extraordinario de fenómeno. Capacidad de Eulalia era real, documentada y verificable. Representaba ejemplo notable de lo que mente humana puede lograr cuando múltiples capacidades excepcionales convergen. Capítulo 4. Los detalles completos de los ensayos previos y la absorción del ritual. Durante las semanas previas a la boda programada para 14 de octubre de 1883, Eulalia y Francisco habían participado en preparativos extensos que incluían no solo planificación de recepción y compra de vestido, sino también ensayos de ceremonia religiosa que don Vicente requería para todos matrimonios que oficiaba. El primer ensayo había ocurrido el 6 de octubre. 8 días antes de boda, en Catedral de Durango durante tarde, cuando iglesia estaba vacía, permitiendo prácticas sin interrupciones de servicios normales. Don Vicente había convocado a pareja, a padres de ambos y a padrinos que participarían en ceremonia. Durante este ensayo, que había durado aproximadamente 90 minutos, don Vicente había guiado a todos participantes paso por ceremonia completa. Entrada procesional, posicionamiento frente a altar, lecturas de epístola y evangelio, homilía breve, votos matrimoniales, bendición e intercambio de anillos, oración final y salida procesional. Había explicado cada componente con paciencia característica que había desarrollado durante décadas de oficiar matrimonios. Eulalia y Francisco se pararán aquí frente a altar. Cuando llegue momento de votos, formularé pregunta a Francisco primero usando estas palabras exactas. Había recitado entonces fórmula completa que usaba tradicionalmente. Lo que don Vicente no había notado en momento, pero que recordaría vívidamente después de fenómeno durante boda real, era que Eulalia había prestado atención extraordinaria a cada palabra que pronunciaba. Mientras otros participantes escuchaban casualmente asumiendo que ceremonia real seguiría formato estándar familiar, Eulalia había absorbido cada detalle con intensidad que indicaba memoria excepcional, operando a plena capacidad. Madre de Eulalia, doña Carmen, había notado concentración inusual de hija durante ensayo. Eulalia parecía estar memorizando cada palabra, recordaría después. Labios se movían ligeramente como si repitiera silenciosamente lo que sacerdote decía, pero asumí que era simplemente nerviosismo natural de novia, queriendo asegurar que todo saliera perfecto. El segundo ensayo había ocurrido el 10 de octubre, 4 días antes de boda, y había sido más breve, durando aproximadamente 45 minutos. Don Vicente había repasado componentes principales sin explicaciones extensas, asumiendo que todos recordaban ensayo anterior. Durante este segundo ensayo, Eulalia nuevamente había mostrado concentración intensa.
En un momento cuando don Vicente había pausado explicación para consultar misal, verificando texto de oración específica, Eulalia había murmurado palabras de oración correctamente antes de que él las encontrara en libro. Don Vicente había notado, pero había asumido que Eulalia simplemente había escuchado oración en otras bodas. Lo que Eulalia estaba haciendo inconscientemente era construir modelo mental completo de ceremonia en memoria eidética que poseía. No solo memorizaba palabras, sino timing, pausas, inflexiones de voz e incluso lenguaje corporal de don Vicente. Cerebro absorbía información con precisión fotográfica, creando registro interno tan completo que durante boda real, bajo estrés extremo que induciría estado de trance, podría reproducir con exactitud que parecería precognición. Adicionalmente, Eulalia había asistido a 3 bodas de amigas durante año anterior a propia boda. En cada ceremonia había observado con atención particular, notando similitudes en ritual, palabras estándar que todo sacerdote usaba, orden de componentes, gestos tradicionales. Esta exposición repetida había reforzado conocimiento de estructura general de ceremonia matrimonial católica. Pero elemento crítico que explicaría precisión absoluta de anticipación durante boda real era que durante ensayos don Vicente había usado exactamente mismo fraseo, mismas pausas, mismo énfasis que usaría durante ceremonia actual. Era hombre de hábitos establecidos que había oficiado cientos de matrimonios usando fórmulas que había perfeccionado durante décadas. Consistencia creaba condiciones perfectas para memoria eidética de Eulalia, registrar ritual con precisión que permitiría reproducción exacta. Capítulo 5. La descripción detallada de la ceremonia completa, desde perspectivas múltiples. La mañana del 14 de octubre de 1883 había comenzado temprano en casa de familia Serrano, ubicada en calle Constitución, a 3 cuadras de plaza principal. Eulalia había despertado aproximadamente a las 6, con primera luz de amanecer filtrándose por ventana de habitación. Había permanecido en cama durante minutos, procesando realidad. Hoy era día de boda. Día que marcaría transición de vida como hija soltera en casa familiar a vida como esposa estableciendo hogar con Francisco. Mezcla de emoción, anticipación y nerviosismo había creado sensación física en estómago. Mariposas que todos novias experimentan, pero que en caso de Eulalia se intensificarían durante horas siguientes hasta nivel que alteraría estado de conciencia. Durante horas, entre 6 y 10 de la mañana, casa había sido centro de actividad constante. Empleadas preparando desayuno especial, hermanas de Eulalia, Carmen de 19 años y Lucía de 16, ayudando con arreglo de cabello que requeriría 2 horas de trabajo meticuloso, y doña Carmen supervisando cada detalle, asegurando que todo fuera perfecto. El vestido de novia había sido traído de París mediante comerciante de textiles que don Rodrigo conocía. Era creación elaborada de seda blanca con corpino ajustado, decorado con perlas pequeñas, cosidas a mano, mangas largas con encaje delicado en puños y falda amplia con cola de 2 metros que requeriría que 2 niñas pequeñas la llevaran durante procesión en catedral. Velo de encaje de Bruselas había costado 200 pesos adicionales, inversión que reflejaba importancia que familia daba a presentación apropiada durante ceremonia religiosa más importante de vida de mujer en sociedad católica conservadora de Durango. Mientras Eulalia era vestida y preparada, nerviosismo había intensificado gradualmente. Manos habían comenzado a temblar ligeramente. Respiración se había vuelto más rápida y superficial. Doña Carmen había notado signos de ansiedad extrema y había intentado calmar. Todo saldrá bien, hija. Francisco te ama. Familia lo ama. Será día hermoso.
pero para Eulalia, que era mujer sensible con sistema nervioso particularmente reactivo, presión de evento era abrumadora. No era simplemente nerviosismo normal de novia, sino ansiedad que bordeaba estado de pánico que eventualmente induciría alteración de conciencia. Aproximadamente a las 10:30, familia había partido hacia catedral en carruaje decorado con flores blancas y listones de seda. Trayecto de 3 cuadras había tomado 15 minutos debido a velocidad ceremonial lenta apropiada para ocasión. Al llegar a catedral, Eulalia había visto multitud de aproximadamente 500 personas. No solo 300 invitados formales, sino también curiosos de ciudad que habían acudido a plaza para observar boda de hija de comerciante prominente. Atención había intensificado nerviosismo hasta punto crítico. Entrada en catedral había sido momento donde estado alterado de conciencia había comenzado. Eulalia recordaría después. Cuando crucé umbral de catedral, sentí como si mundo se volviera distante. Sonidos se volvieron amortiguados como si vinieran de lejos. Visión se estrechó, enfocándose solo en altar al frente, mientras todo alrededor se volvió borroso. Era como caminar en sueño. Esta descripción corresponde a inicio de estado de disociación inducido por estrés. Condición psicológica donde conciencia normal se suspende parcialmente mientras funciones automáticas continúan operando. Durante procesión por nave central hacia altar, camino que tomó aproximadamente 3 minutos mientras órgano tocaba marcha nupcial tradicional, estado de trance había profundizado. Para cuando Eulalia había llegado a altar y había tomado posición junto a Francisco frente a don Vicente, conciencia normal había sido casi completamente suspendida. Don Vicente había comenzado ceremonia con saludo tradicional dirigido a congregación. Y fue en este momento cuando fenómeno extraordinario había comenzado. Mientras don Vicente preparaba para pronunciar palabras de saludo, parte inconsciente de mente de Eulalia, parte que contenía memoria completa de ensayos, grabada con precisión eidética, había activado comenzando reproducción automática de ritual. Voz había emergido sin control consciente recitando palabras que había absorbido durante ensayos. Desde perspectiva de Eulalia durante ceremonia, tiempo parecía fluir de manera extraña, palabras salían de boca sin decisión consciente de hablar, y no había conciencia clara de anticipar sacerdote, sino solo sensación de recitar algo profundamente familiar. Desde perspectiva de don Vicente, novia estaba demostrando capacidad aparentemente imposible de saber exactamente qué iba a decir antes de decirlo. No solo contenido general, sino palabras específicas, pausas, énfasis. Desde perspectiva de Francisco, que estaba parado junto a Eulalia, mujer que amaba, estaba comportándose de manera completamente inusual, con voz monótona que no reconocía y con expresión facial que parecía distante, como si estuviera en trance. Desde perspectiva de invitados en bancos, estaban presenciando evento extraordinario que generaría conversación durante décadas. Novia que aparentemente leía mente de sacerdote o veía futuro inmediato con precisión profética. Ceremonia había continuado durante aproximadamente 35 minutos, más larga que matrimonio típico debido a pausas mientras don Vicente procesaba fenómeno que estaba ocurriendo. Durante este tiempo, Eulalia había anticipado cada componente de ritual, lecturas, oraciones, votos, bendiciones e incluso improvisaciones que don Vicente había hecho para probar si anticipación era genuina. Precisión había sido absoluta. No había sido aproximación vaga, sino replicación exacta de palabras, timing y énfasis. Era como si 2 versiones de ceremonia estuvieran ocurriendo simultáneamente, una recitada por memoria inconsciente de Eulalia, otra pronunciada por don Vicente, separadas por intervalo de aproximadamente 2 segundos.
Al final, cuando don Vicente había pronunciado palabras finales, «pueden besarse como esposos», Eulalia había colapsado como si cuerdas que sostenían Marioneta hubieran sido cortadas. Estado de trance que había sostenido conciencia suspendida durante media hora había terminado súbitamente, permitiendo que agotamiento mental y emocional de mantener disociación se manifestara físicamente. Francisco la había atrapado. Había sido llevada a sacristía y había recuperado conciencia sin memoria de fenómeno extraordinario que había demostrado. Amnesia característica de episodios disociativos donde eventos que ocurren durante estado alterado no son registrados en memoria consciente normal. Capítulo 6. Las consecuencias duraderas. Para Eulalia y el impacto en matrimonio. Durante semanas y meses después de boda, Eulalia había tenido que enfrentar realidad de haber sido centro de evento extraordinario que todos en Durango discutían, pero que ella misma no recordaba conscientemente. Las primeras semanas habían sido particularmente difíciles. Cada vez que acudía a mercado o a eventos sociales, personas la observaban con curiosidad mezclada con inquietud. Algunos la trataban como santa o profeta, otros como mujer perturbada mentalmente, y otros simplemente con fascinación morbosa. Eulalia había escrito en diario personal que comenzó a mantener después de boda. Todos hablan de lo que hice durante ceremonia. Me cuentan que anticipé cada palabra del padre Vicente con precisión imposible. Pero yo no recuerdo. Es como si otra persona hubiera estado en mi cuerpo mientras mi conciencia estaba suspendida. Me hace preguntarme, ¿quién soy realmente? ¿Qué otras capacidades tengo que no conozco? ¿Puedo confiar en mi propia mente? Esta crisis de identidad era comprensible. Descubrir que bajo ciertas circunstancias su mente podía operar de maneras que conciencia normal no controlaba ni recordaba era profundamente perturbador. Francisco había sido extraordinariamente comprensivo y paciente. Durante conversaciones privadas había asegurado, «Lo que ocurrió durante boda no cambia mi amor. Eres mujer extraordinaria, con capacidades excepcionales. Eso te hace especial, no extraña». Pero matrimonio había enfrentado desafíos. Eulalia desarrolló ansiedad sobre perder control de mente nuevamente. Evitaba situaciones de estrés extremo, temiendo que podrían inducir estado disociativo similar. Rechazó invitaciones a eventos sociales grandes durante meses. Don Arturo, que continuó estudiando caso, había proporcionado orientación terapéutica. Aunque psicoterapia formal todavía no existía como disciplina establecida, había aplicado principios de conversación comprensiva y de racionalización que ayudaron a Eulalia a procesar experiencia. Había explicado que capacidad que había demostrado, aunque extraordinaria, era función natural de mente excepcional bajo circunstancias extremas, no señal de locura o de posesión sobrenatural. Había comparado con músicos virtuosos que podían tocar piezas complejas automáticamente sin pensar conscientemente en cada nota. Eulalia simplemente había aplicado memoria excepcional a ritual verbal en lugar de musical. Esta explicación naturalista había ayudado a Eulalia a aceptar experiencia como parte de capacidades mentales propias, en lugar de como invasión por fuerza externa. Durante años siguientes, Eulalia había aprendido a manejar memoria eidética de manera más consciente. Había desarrollado técnicas de relajación que prevenían estrés de escalar hasta nivel que induciría disociación. Había aprendido a reconocer señales tempranas de ansiedad extrema y a retirarse de situaciones antes de perder control. También había aprendido a usar memoria excepcional productivamente. Había comenzado a enseñar francés a niños de familias ricas de Durango,
trabajo que disfrutaba y que aprovechaba capacidad de recordar textos completos y de mantener múltiples conversaciones en mente simultáneamente. Eulalia y Francisco tuvieron 3 hijos durante década siguiente. Miguel, nacido en 1885, Carmen en 1887 y Roberto en 1890. Todos 3 mostraron inteligencia superior, aunque ninguno demostró memoria eidética al nivel de madre. Eulalia vivió hasta 1932, muriendo a edad de 71 años. Durante últimas décadas de vida, fue consultada ocasionalmente por investigadores interesados en memoria excepcional. Colaboró generosamente proporcionando información sobre experiencia y sobre cómo memoria funcionaba en vida diaria. En entrevista realizada en 1920, cuando tenía 59 años, había reflexionado: evento de mi boda me enseñó que mente humana tiene capacidades que generalmente permanecen ocultas. Bajo circunstancias apropiadas, o quizás inapropiadas en mi caso, estas capacidades pueden emerger de maneras dramáticas. No me arrepiento de lo que ocurrió. Me mostró que soy más de lo que pensaba ser. Capítulo 7. El legado científico y cultural del caso en estudio de memoria humana. Caso de Eulalia Serrano se convirtió en uno de ejemplos históricos más citados de memoria eidética documentada en América Latina. Durante siglo XX fue estudiado por psicólogos, neurocientíficos e investigadores de capacidades mentales excepcionales. En 1930, psicólogo estadounidense que investigaba memoria excepcional, visitó Durango específicamente para entrevistar a Eulalia y para examinar registros de caso. Publicó artículo en revista académica describiendo fenómeno y proponiendo que representaba ejemplo extremo de lo que mente puede lograr cuando memoria excepcional combina con estado de concentración intensa o de disociación inducida por estrés. Durante década de 1960, cuando neurociencia comenzaba a usar tecnologías nuevas para estudiar cerebro, investigadores especularon sobre bases neurológicas de memoria eidética. Propusieron que personas como Eulalia podrían tener conexiones neuronales más densas en regiones cerebrales asociadas con memoria, particularmente hipocampo y corteza temporal, permitiendo codificación y recuperación de información con precisión excepcional. En 1980, estudio comparativo de casos de memoria excepcional incluyó caso de Eulalia, junto con otros casos famosos incluyendo Solomon Shereshevsky, hombre ruso estudiado por psicólogo Alexander Luria, que podía recordar listas de números y palabras perfectamente décadas después de memorizarlas, y Kim Peek, hombre estadounidense que inspiró película Rain Man y que había memorizado contenido de aproximadamente 12.000 libros. Comparación reveló patrones comunes. Muchas personas con memoria eidética también mostraban sensibilidades sensoriales excepcionales, susceptibilidad a estados de concentración profunda y frecuentemente alguna forma de procesamiento mental atípico que podría clasificarse en espectro de neurodiversidad. Culturalmente en Durango, historia se volvió leyenda local contada durante generaciones. Es incluida en libros de historia regional, es mencionada en guías turísticas y es tema de conferencias ocasionales en universidad local. Catedral donde evento ocurrió preserva registro en archivo parroquial. Entrada escrita por don Vicente días después de boda, describe fenómeno con detalle y concluye: presencié capacidad mental que trasciende comprensión normal. Eulalia Serrano demostró que mente humana bajo circunstancias apropiadas puede lograr hazañas que parecen milagrosas, pero que son manifestaciones naturales de potencial extraordinario que todos poseemos en grados variados.
casa donde Eulalia vivió durante años después de boda todavía existe en calle, que ahora lleva nombre diferente debido a renombramiento de calles durante siglo XX. Placa pequeña fue instalada en 1990 conmemorando Eulalia Serrano, mujer de memoria excepcional cuya capacidad extraordinaria demostrada durante ceremonia matrimonial en 1883 contribuyó a comprensión científica de potencial de mente humana. Si esta historia te ha llegado, te invito a dejar tu me gusta, a suscribirte y a activar la campanita. ¿Qué te impacta más? La precisión absoluta con que Eulalia anticipó cada palabra, el hecho de que no recordaba conscientemente haberlo hecho, o que explicación científica demuestra capacidad natural de mente excepcional. Comparte tus pensamientos en comentarios. Gracias por escuchar esta historia de novia que anticipó ceremonia completa palabra por palabra, demostrando memoria eidética operando en estado de disociación. Caso que, aunque extraordinario, tiene explicación en capacidades naturales de mente humana llevadas a límites excepcionales. Los preparativos elaborados de la boda durante meses previos y la dote considerable. Durante los 5 meses entre compromiso formal en mayo de 1883 y fecha programada de boda en octubre, familia Serrano había invertido tiempo considerable y recursos financieros significativos en preparativos apropiados para boda de hija única de comerciante próspero. La dote que don Rodrigo había preparado para Eulalia representaba acumulación de años de trabajo exitoso en comercio de importación-exportación. Incluía 10,000 pesos en efectivo, suma enorme equivalente aproximadamente a 2/3 de ingresos anuales de negocio, más participación de 20% en negocio mismo, que generaría dividendos futuros, más ajuar completo de ropa, muebles y utensilios domésticos valorado en aproximadamente 3,000 pesos adicionales. Total de dote de aproximadamente 13,000 pesos convertía a Eulalia en novia extremadamente deseable desde perspectiva económica. Aunque Francisco, que provenía de familia igualmente próspera, había cortejado a Eulalia por amor genuino, no por interés material. El vestido de novia había sido proyecto más ambicioso y costoso. Seda blanca de calidad superior había sido importada desde Francia mediante agente comercial en Veracruz, que don Rodrigo conocía desde años. Transporte desde puerto hasta Durango mediante sistema de diligencias y después mediante tren, que recientemente había llegado a Durango, había tomado 6 semanas. Costurera francesa llamada Madame Blanchard, que había emigrado a Durango durante década anterior, había sido contratada para diseñar y confeccionar vestido. Diseño seguía moda parisina contemporánea, pero adaptada a gustos más conservadores de sociedad duranguense. Escote modesto, apropiado para ceremonia religiosa, mangas largas hasta muñecas y falda con volumen moderado comparado con estilos europeos extremos que requerían crinolinas masivas. Confección había requerido 8 semanas de trabajo, incluyendo 5 pruebas, donde Eulalia había visitado taller de Madame Blanchard para ajustes. Costo total había sido 800 pesos, cantidad que equivalía aproximadamente a 6 meses de salario de trabajador calificado, pero que fue considerada inversión apropiada para evento más importante de vida de mujer en sociedad de época. Velo de encaje de Bruselas había sido heredado de abuela de Eulalia, que lo había usado en propia boda en 1820. Tradición familiar de pasar velo de generación en generación, simbolizando continuidad y bendición de ancestros. Además de vestido, preparativos habían incluido contratación de orquesta para recepción, que seguiría ceremonia,
planificación de banquete con platillos elaborados, incluyendo mole especial, preparado según receta secreta de familia, decoración de casa Serrano con flores importadas de Guadalajara y compra de regalos apropiados para padrinos y para invitados principales. Invitaciones habían sido impresas en papel fino con tinta dorada mediante imprenta local. Innovación relativamente reciente, ya que décadas antes, invitaciones habrían sido escritas a mano. Costo de impresión de 300 invitaciones había sido 40 pesos. Todo había sido planificado con detalle meticuloso durante meses, pero nadie había anticipado que día de ceremonia sería marcado por fenómeno extraordinario que se volvería más memorable que celebración misma. La descripción detallada del colapso de Eulalia y la recuperación en sacristía. Cuando Eulalia había colapsado inmediatamente después de conclusión de ceremonia, momento había sido dramático y aterrador para todos presentes. Francisco, que había estado parado junto a ella, había reaccionado con velocidad notable, atrapándola antes de que cuerpo golpeara suelo de mármol de catedral. Padre Vicente había acudido inmediatamente. Varios invitados habían levantado de bancos con exclamaciones de preocupación y atmósfera de celebración se había transformado instantáneamente en alarma. Francisco había levantado a Eulalia en brazos, tarea facilitada por hecho de que ella pesaba apenas 50 kilogramos, y había caminado rápidamente hacia sacristía ubicada detrás de altar. Padre Vicente había seguido junto con doña Carmen y con don Rodrigo. En sacristía, habitación pequeña de aproximadamente 4 metros por 5 metros, con paredes cubiertas por armarios conteniendo vestimentas litúrgicas y objetos ceremoniales, Eulalia había sido colocada cuidadosamente en sofá largo que normalmente era usado por sacerdotes para descansar entre servicios. Padre Vicente había llamado inmediatamente a doctor que había sido invitado a boda. Don Arturo Ramírez había acudido rápidamente llevando maletín médico que como médico prudente siempre llevaba a eventos sociales. Examen inicial había revelado que pulso de Eulalia era rápido pero regular, aproximadamente 100 latidos por minuto comparado con normal de 70. Respiración era superficial pero adecuada, y temperatura corporal era ligeramente elevada. No había señales de convulsiones, hemorragia o trauma físico. Don Arturo había diagnosticado que colapso era resultado de agotamiento mental y emocional extremo, combinado con terminación súbita de estado de disociación que había sostenido consciencia durante ceremonia. Era como si mente hubiera estado operando en modo de emergencia durante media hora y cuando crisis había terminado, había apagado completamente permitiendo descanso. Había aplicado sales aromáticas, ampolla pequeña de vidrio conteniendo solución de amoníaco que cuando quebrada y sostenida bajo nariz producía olor fuerte que estimulaba sistema nervioso. Método era tratamiento estándar para desmayos durante siglo XIX. Aproximadamente 5 minutos después de colapso, Eulalia había comenzado a mostrar señales de recuperación. Párpados habían comenzado a moverse, respiración se había profundizado y finalmente ojos habían abierto. Primera expresión había sido de confusión total. Había mirado alrededor de sacristía sin reconocer inmediatamente dónde estaba. ¿Qué pasó?, había preguntado con voz débil. ¿Dónde estoy? Francisco había sostenido mano respondiendo con voz que intentaba ocultar preocupación profunda. «Estás en catedral, mi amor. Acabamos de casarnos. Te desmayaste al final de ceremonia». Eulalia había procesado información durante momento antes de preguntar. «¿Nos casamos? ¿Ya terminó ceremonia?» «Sí, terminó hace minutos. No recuerdo». «¿Qué ocurrió durante ceremonia?» «Lo último que recuerdo claramente es entrar en catedral. Después todo es borroso».
Esta declaración había confirmado amnesia completa de evento extraordinario que había presenciado. Don Arturo había explicado gentilmente: experimentaste algo muy inusual durante ceremonia, Eulalia. Anticipaste cada palabra que Padre Vicente iba a pronunciar. Hablaste antes de él con precisión perfecta. Eulalia había mirado con incredulidad. ¿Yo hice eso? No recuerdo. ¿Cómo es posible? Conversación que había seguido durante siguiente media hora mientras Eulalia recuperaba fuerzas había sido primera de muchas donde intentaría comprender experiencia que memoria consciente no había registrado. Don Arturo había permanecido con ella durante horas siguiente, monitoreando signos vitales y asegurando que recuperación fuera completa. Había aconsejado que recepción fuera pospuesta, permitiendo que Eulalia descansara, pero ella había insistido en continuar. No quería que evento extraordinario arruinara celebración que familia había planificado durante meses. Aproximadamente a las 2 de la tarde, 2 horas y media después de ceremonia, Eulalia había sentido suficientemente recuperada para acudir a recepción en Casa Serrano. Había caminado de catedral a casa apoyándose en brazo de Francisco, había sonreído a invitados que aplaudieron cuando había llegado y había participado en celebración, aunque con energía obviamente disminuida comparada con vitalidad normal. Durante recepción, múltiples invitados habían acudido preguntando sobre lo que había ocurrido durante ceremonia. Eulalia había respondido pacientemente que no recordaba conscientemente, pero que aparentemente había demostrado capacidad extraordinaria de memoria. Algunos invitados habían expresado admiración tratándola como prodigio. Otros habían expresado preocupación preguntando si estaba poseída o enferma mentalmente. Francisco había defendido a esposa firmemente, declarando que era mujer excepcional, con capacidades mentales superiores, no mujer perturbada. Recepción había continuado hasta aproximadamente 8 de la noche, cuando Eulalia finalmente había admitido agotamiento total. Francisco y ella habían partido hacia casa que habían preparado para comenzar vida matrimonial, casa modesta pero confortable en calle, cercana a negocio de familia Mendoza. Durante semanas siguientes, Eulalia había procesado experiencia mediante escribir en diario, mediante conversaciones con Francisco y con familia, y mediante consultas con don Arturo, que había ofrecido orientación médica y psicológica. Gradualmente había aceptado que había demostrado capacidad real y extraordinaria, que no había sido posesión sobrenatural, sino función natural de mente excepcional bajo estrés extremo, y que aunque experiencia había sido perturbadora, también revelaba potencial mental que podía ser apreciado en lugar de temido. El análisis detallado de cómo memoria eidética funciona según comprensión científica moderna. Durante siglo XX y XXI, comprensión científica de memoria eidética ha avanzado considerablemente mediante estudios de neurociencia, psicología cognitiva y casos documentados de personas con capacidades excepcionales. Memoria eidética, también conocida como memoria fotográfica, aunque término es ligeramente inexacto, se refiere a capacidad de recordar imágenes, sonidos o información con precisión excepcional después de exposición breve. Personas con memoria eidética genuina pueden visualizar información memorizada como si estuvieran viendo fotografía mental o escuchando grabación mental. Investigaciones mediante técnicas de neuroimagen, como resonancia magnética funcional, han revelado que personas con memoria excepcional frecuentemente muestran activación aumentada en regiones cerebrales específicas particularmente. Hipocampo. Estructura cerebral crucial para formación de memorias nuevas. Personas con memoria eidética frecuentemente muestran hipocampo más grande o con mayor densidad de conexiones neuronales comparado con población general.
Corteza temporal, región involucrada en procesamiento de memoria semántica y episódica. Activación aumentada durante codificación y recuperación de información. Corteza prefrontal, región asociada con atención y con control ejecutivo. Capacidad de mantener concentración intensa durante codificación de información contribuye a memorización excepcional. Estudios de casos famosos de memoria eidética han identificado características comunes. Sinestesia. Muchas personas con memoria excepcional también experimentan sinestesia, fenómeno donde estímulo en un sentido produce experiencia en otro sentido, como ver colores cuando escuchan música o asociar números con personalidades. Sinestesia parece facilitar memorización mediante crear asociaciones sensoriales ricas. Visualización vívida. Capacidad de crear imágenes mentales extremadamente detalladas y estables, que pueden ser inspeccionadas como si fueran objetos externos. Atención excepcional. Capacidad de mantener concentración intensa durante periodos prolongados sin distracción. En caso de Eulalia, análisis retrospectivo basado en descripción de capacidades sugiere que poseía combinación de factores. 1. Memoria eidética auditiva. Capacidad excepcional de recordar información verbal después de escuchar una vez o pocas veces. 2. Procesamiento automático. Durante estado de trance inducido por estrés, memoria grabada se reprodujo automáticamente sin control consciente, fenómeno similar a cómo músicos experimentados pueden tocar piezas complejas automáticamente, sin pensar conscientemente en cada nota. 3. Sincronización temporal. Timing de reproducción memorizada coincidió casi perfectamente con timing real de ceremonia debido a que durante ensayos Eulalia había absorbido no solo contenido, sino también ritmo y pausas, creando memoria que incluía dimensión temporal. 4. Percepción subliminal. Incluso durante estado de trance parcial, Eulalia probablemente percibía señales sutiles de don Vicente, microexpresiones, cambios en postura, preparación para hablar, que permitían anticipar qué iba a decir siguiente incluso cuando improvisaba. Explicación científica moderna no disminuye extraordinario de capacidad que Eulalia demostró. Al contrario, revela complejidad y sofisticación de lo que mente humana puede lograr cuando múltiples capacidades excepcionales convergen bajo circunstancias apropiadas. Los testimonios detallados de invitados que presenciaron el fenómeno durante ceremonia, durante semanas después de boda, múltiples invitados que habían estado presentes en catedral proporcionaron testimonios detallados sobre lo que habían presenciado. Estos testimonios fueron recolectados inicialmente por don Arturo como parte de investigación informal del caso y posteriormente fueron preservados en archivo parroquial. Testimonio de doña Mercedes Villalobos, tía de Eulalia. Estaba sentada en banco frontal al lado izquierdo de nave. Tenía vista clara de Eulalia parada frente a altar. Cuando ceremonia comenzó, noté que Eulalia tenía expresión extraña en rostro. Ojos parecían estar enfocados en punto distante, no en Padre Vicente. Cuando comenzó a hablar, anticipando palabras de sacerdote, inicialmente pensé que era error nervioso. Pero cuando continuó durante ceremonia completa con precisión perfecta, comprendí que estaba presenciando algo extraordinario. Voz de Eulalia tenía cualidad mecánica como si recitara de memoria. No era voz normal de mi sobrina. Testimonio de don Alberto Sánchez, amigo de familia Mendoza. Soy hombre de negocios, acostumbrado a evaluar situaciones racionalmente. Lo que presencié durante boda de Eulalia desafía explicación racional fácil. Cada vez que Padre Vicente preparaba para hablar, Eulalia lo anticipaba.
No aproximadamente, sino exactamente. Mismas palabras, mismo énfasis. Conté aproximadamente 25 instancias separadas de anticipación durante ceremonia. Probabilidad de coincidencia es astronómicamente pequeña. Debe haber explicación, pero no basada en azar. Testimonio de Padre Vicente Aguilar. Durante 30 años he oficiado cientos de matrimonios. Nunca he experimentado nada comparable a lo que ocurrió durante boda de Eulalia Serrano. Inicialmente asumí confusión, pero cuando fenómeno continuó, realicé pruebas deliberadas. Cambié orden de componentes de ritual, sustituí palabras, improvisé bendiciones nuevas. En cada caso, Eulalia anticipó exactamente. Como sacerdote y hombre de fe, debo reconocer límites de comprensión humana. Pero también, como hombre educado en filosofía y lógica, busco explicaciones racionales. Conclusión que propongo es que Eulalia posee memoria excepcional combinada con capacidad de entrar en estado de concentración profunda, donde memoria opera automáticamente. Es función natural de mente extraordinaria, no milagro sobrenatural. Testimonio de Francisco Mendoza. Como esposo de Eulalia, conozco su inteligencia excepcional, pero lo que presencié durante nuestra boda me sorprendió completamente. Mujer que amo estaba comportándose de manera que nunca había visto. Voz era diferente, expresión facial era distante, y palabras salían con precisión mecánica. Cuando colapsó al final, mi primera emoción fue terror de que algo terrible le hubiera ocurrido. Pero cuando recuperó conciencia y explicó que no recordaba nada, comprendí que había experimentado estado mental alterado. Estoy orgulloso de capacidades excepcionales que posee, aunque evento fue aterrador en momento. Estos testimonios proporcionan perspectivas múltiples, confirmando que fenómeno fue real, observable y extraordinario. No fue ilusión individual, sino evento presenciado por cientos de personas, incluyendo observadores educados y escépticos. La preservación del caso en archivos y su documentación para generaciones futuras, reconociendo importancia histórica y científica del caso, múltiples esfuerzos fueron realizados para preservar documentación. Registro parroquial. Padre Vicente escribió entrada detallada en libro de matrimonios de parroquia, describiendo no solo ceremonia normal, sino fenómeno extraordinario que ocurrió. Entrada fechada 14 de octubre de 1883, permanece en archivo de catedral, donde puede ser consultada por investigadores. Artículo en periódico local. El Correo de Durango, periódico local que circulaba en ciudad. Publicó artículo semana después de boda describiendo evento. Artículo tituló Fenómeno extraordinario durante matrimonio en catedral y incluía testimonios de testigos múltiples. Copias de edición fueron preservadas en biblioteca pública. Documentación médica. Don Arturo Ramírez escribió reporte médico detallado, describiendo caso desde perspectiva de doctor que había examinado a Eulalia. Reporte fue presentado a Academia Médica de Durango, organización profesional de médicos de ciudad, y fue preservado en archivo de Academia. Diario personal de Eulalia. Eulalia mantuvo diario personal durante años después de boda, donde escribió reflexiones sobre experiencia y sobre cómo afectó vida. Diario fue donado a Archivo Histórico de Durango por descendientes en 1990, permitiendo que investigadores accedieran a perspectiva personal de protagonista. Correspondencia familiar. Cartas intercambiadas entre miembros de familia Serrano y familia Mendoza, durante meses después de boda discutiendo evento, fueron preservadas y eventualmente donadas a archivo junto con diario. Gracias a estos esfuerzos de preservación, caso de Eulalia Serrano
permanece como uno de ejemplos mejor documentados de memoria idética excepcional en historia de México. Es citado en textos académicos, es estudiado por investigadores de capacidades mentales excepcionales y es recordado en Durango como parte de patrimonio histórico de ciudad. Durante siglo XXI, caso ha sido digitalizado, asegurando que documentación permanezca accesible incluso si originales físicos eventualmente deterioran. Investigadores de múltiples países han consultado archivo mediante solicitudes a Biblioteca de Durango. Caso continúa generando interés, no solo como curiosidad histórica, sino como evidencia de potencial extraordinario de mente humana. Potencial que, aunque raro, demuestra capacidades que todos poseemos en grados variados y que bajo circunstancias apropiadas podrían manifestarse de maneras sorprendentes. Historia de Eulalia Serrano nos recuerda que comprensión de mente humana todavía está incompleta, que capacidades excepcionales merecen estudio serio en lugar de descarte como imposibles y que bajo superficie de conciencia normal yacen profundidades de función mental que apenas comenzamos a explorar. Hasta el próximo caso, desarrollando consecuencias, casos similares, legado científico y preservación de historia.